¿Por qué Dios perdona al peor de los pecadores, pero no perdona a Satanás? Si Dios es amor infinito, ¿por qué los ángeles caídos no tienen una segunda oportunidad? La respuesta puede cambiar para siempre tu forma de entender la justicia divina. Hubo un tiempo en que los cielos eran un solo canto de adoración. Millones de ángeles alababan al Creador, y el universo entero vibraba en armonía perfecta. Cada voz celestial se elevaba como un himno de gloria. Cada ser espiritual reflejaba la luz divina sin sombra alguna. Era la perfección absoluta, una sinfonía eterna donde no existía el dolor, la duda ni la oscuridad. Pero entonces, el silencio del cielo fue quebrado. De dentro de un corazón glorioso nació el primer orgullo. Un brillo que había iluminado las mansiones celestiales se transformó en tinieblas. Aquel que había sido llamado portador de la luz, el más hermoso entre los ángeles, se convirtió en el padre de la oscuridad. Lucifer, cuyo nombre significa luz resplandeciente, eligió las sombras. La palabra de Dios nos revela este momento devastador en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Allí leemos cómo decía en su corazón: «Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». Estas palabras nos muestran la raíz de su caída, el deseo de ser como Dios, de ocupar el trono que solo pertenece al Creador. Pero surge una pregunta que desafía nuestra comprensión y toca el centro mismo de nuestra fe. Si Dios es amor, si Él perdona al asesino arrepentido, al ladrón en la cruz, al adúltero que regresa con corazón quebrantado, ¿por qué no perdona a Satanás y a los ángeles que se rebelaron junto a Él? ¿Será que el amor de Dios tiene límites? ¿Será que hay pecados tan graves que están más allá de la misericordia divina? Esta pregunta nos inquieta porque conocemos historias de redención increíbles. Hemos visto cómo Dios transformó a Saulo de Tarso, un perseguidor violento de la Iglesia, en Pablo, el apóstol del amor. Conocemos la historia del rey David, quien cometió adulterio y asesinato, y aún así fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Leemos sobre la mujer adúltera, a quien Jesús no condenó, sino que le dijo: «Vete y no peques más». Si Dios perdonó todo esto, ¿por qué no perdona a los ángeles caídos? La respuesta no está en la falta de amor divino. La respuesta está en algo mucho más profundo, algo que nos revela la naturaleza misma del pecado, del arrepentimiento y de la justicia eterna. Algo que, cuando lo comprendemos, nos hace valorar aún más el regalo inmenso que hemos recibido como seres humanos. Los ángeles son diferentes de nosotros en formas que apenas podemos imaginar. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Nacemos como bebés indefensos, crecemos día tras día, aprendemos de nuestros errores, maduramos con la experiencia. Nuestra vida es un proceso, un camino donde tropezamos, caemos y nos levantamos. El tiempo nos da la oportunidad de cambiar, de evolucionar, de arrepentirnos. Pero los ángeles existen fuera de las fronteras del tiempo tal como lo conocemos. Fueron creados en un instante, en plena madurez espiritual, con total conciencia y conocimiento. No crecen, no maduran, no evoluven como nosotros. Su naturaleza es fija, establecida desde el momento de su creación. Y lo más importante, fueron creados en plena conciencia de la gloria divina. Imagina por un momento lo que esto significa. Imagina ser creado directamente en la presencia del Todopoderoso, contemplando su rostro santo, viendo la perfección absoluta de su carácter, conociendo la verdad en su forma más pura. No hay confusión, no hay dudas, no hay ignorancia. Todo está claro, todo está revelado. La santidad de Dios brilla ante tus ojos con una claridad que no admite error. Ahora piensa en esto, un ser que ve la cara del Creador, que contempla su santidad en plenitud, que vive rodeado de la luz eterna y aún así decide rebelarse. No por ignorancia, porque lo sabía todo, no por debilidad, porque fue creado en poder, no por engaño, porque conocía la verdad completa, sino por orgullo puro,
por un deseo deliberado de exaltarse por encima de Dios mismo. Cuando Lucifer cayó, su decisión fue total y definitiva. No fue un error momentáneo, no fue una equivocación por falta de información. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Conocía las consecuencias, comprendía la magnitud de su rebelión, vio la luz eterna y conscientemente prefirió las tinieblas. Contempló el amor perfecto y eligió el odio. Conoció la verdad absoluta y decidió abrazar la mentira. Este es el peso devastador del pecado de los ángeles. Ellos pecaron con plena revelación. Pecaron mirando directamente a Dios, conociendo su gloria, entendiendo su justicia. Su rebelión no fue un tropiezo en la oscuridad, fue un salto deliberado hacia el abismo desde la cima más alta de luz y conocimiento. Jesús mismo lo describió en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y es precisamente por esto que no hay perdón para ellos. No porque Dios no quiera perdonarlos, sino porque el perdón solo existe cuando hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento solo es posible cuando hay capacidad de cambio, cuando existe dolor genuino por el mal cometido, cuando hay deseo real de transformación. Pero para seres que pecaron con conocimiento absoluto, que rechazaron conscientemente la verdad más elevada, no hay retorno posible. Nosotros tropezamos en la oscuridad. Nacemos en un mundo caído, heredamos una naturaleza pecaminosa, somos engañados por las mentiras del enemigo. A menudo pecamos sin entender completamente lo que hacemos. Por eso Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase revela algo hermoso. Hay espacio para el perdón cuando existe ignorancia, cuando hay debilidad humana, cuando pecamos sin comprender totalmente. Pero ellos cayeron desde la luz. Pecaron con los ojos bien abiertos. Rechazaron a Dios no por falta de conocimiento, sino a pesar del conocimiento perfecto. Y aquí está el contraste que debería hacernos temblar de gratitud. Mientras nosotros tropezamos en la oscuridad y Dios nos ofrece luz, ellos vieron la luz y escogieron la oscuridad. Por eso Dios ofrece a nosotros lo que ellos perdieron para siempre: una segunda oportunidad. La pregunta entonces deja de ser ¿por qué Dios no perdona a los ángeles? La pregunta verdadera es ¿por qué Dios sí nos perdona a nosotros? ¿Qué hay en la humanidad que movió el corazón del Creador a ofrecer redención? ¿Por qué el Hijo de Dios no vino en forma de ángel para rescatar a los caídos celestiales, sino que vino en forma de hombre para rescatarnos a nosotros? Si este mensaje está tocando tu corazón, si estás comprendiendo la profundidad del amor que Dios tiene por ti, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos las verdades más profundas de la palabra de Dios, esas respuestas que muchas veces la religión tradicional no aborda con claridad. Dale like a este video y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido, porque lo que viene a continuación te mostrará por qué tú eres más valioso para Dios que los propios ángeles. Los ángeles fueron creados como siervos espirituales, mensajeros del Altísimo. Su propósito desde el principio fue servir, adorar y ejecutar la voluntad divina. Son seres magníficos, poderosos, llenos de sabiduría y fuerza. La Biblia nos muestra ángeles que pueden cerrar la boca de leones, que destruyen ejércitos enteros en una sola noche, que anuncian los decretos más importantes de Dios. Son criaturas impresionantes, sin duda alguna, pero nosotros, los seres humanos, fuimos creados de manera diferente. Fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Esta frase del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, no es simplemente poética. Contiene un misterio profundo que nos distingue de toda la creación, incluidos los ángeles. Llevar la imagen de Dios significa reflejar su carácter, su capacidad de amar, de crear, de relacionarse. Los ángeles son espíritus ministradores, como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ves la diferencia? Ellos sirven, nosotros heredamos. Ellos son mensajeros, nosotros somos hijos.
Ellos ejecutan órdenes, nosotros recibimos promesas. Esta distinción no es pequeña. Es fundamental para entender por qué la redención fue ofrecida a la humanidad y no a los ángeles caídos. Y aquí es donde el misterio se revela en toda su gloria. Cristo no vino en forma de ángel. No descendió del cielo vestido de luz celestial, manteniendo su naturaleza espiritual pura. No, Él vino en forma de hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra eternal tomó un cuerpo humano, con todas sus limitaciones, con toda su fragilidad. La Biblia lo declara con una claridad que debería hacernos caer de rodillas en adoración. Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice: «Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham». Jesús no extendió su mano para levantar a los ángeles caídos. Extendió sus brazos en una cruz para levantar a la humanidad caída. Esta verdad es tan profunda que podríamos meditar en ella toda la vida sin agotarla. Jesús no descendió en un cuerpo celestial glorioso e intocable. Descendió en carne y sangre real. Sintió hambre en el desierto después de 40 días de ayuno. Experimentó la sed bajo el sol ardiente de Samaria. Conoció el cansancio al punto de quedarse dormido en una barca mientras la tormenta rugía. Sintió dolor cuando los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Experimentó la agonía de la asfixia en la cruz. Lloró junto a la tumba de su amigo Lázaro. Sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní bajo el peso de la angustia. Gritó de sed en el Calvario. Sangró hasta que no quedó más sangre que derramar y finalmente murió, experimentando la separación más dolorosa jamás conocida cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto por nosotros, los seres humanos. ¿Por quién hizo todo esto? Por ti, por mí, por cada persona que alguna vez caminó sobre esta tierra, por el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el asesino, el orgulloso, el egoísta, por aquellos que lo negaron, que lo traicionaron, que lo crucificaron, por Pedro que lo negó 3 veces, por Judas que lo vendió por 30 monedas de plata, por los soldados que lo azotaron y se burlaron de él, por todos nosotros. Esto significa algo extraordinario. La cruz es un regalo exclusivamente humano. Fue diseñada para nosotros, pensada para nosotros, ejecutada por nosotros. El Hijo de Dios no tomó la naturaleza angelical para redimir ángeles. Tomó nuestra naturaleza humana, en toda su debilidad, para redimirnos a nosotros. Se identificó completamente con nosotros en todo, excepto en el pecado, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mientras los ángeles caídos fueron condenados por su soberbia, el hombre caído fue alcanzado por la gracia. Ellos pecaron desde la cumbre de la gloria y cayeron al abismo sin red de salvación. Nosotros nacimos en el abismo del pecado y Dios descendió hasta lo más profundo para sacarnos de allí. Ellos conocieron la luz perfecta y la rechazaron. Nosotros nacimos en tinieblas y la luz vino a buscarnos. ¿Ya has pensado en esto realmente? Permíteme que te lo repita para que penetre en lo más profundo de tu corazón. Ni los ángeles, esos seres magníficos y poderosos que están en la presencia de Dios, recibieron lo que tú has recibido. Ellos contemplan el trono desde afuera, pero tú has sido invitado a acercarte con confianza al trono de la gracia. Ellos vieron la gloria de Dios, pero tú has experimentado el perdón de Dios. Los ángeles que permanecieron fieles sirven a Dios con gozo. Sí, pero nunca conocerán la experiencia de ser perdonados. Nunca cantarán el himno de la redención. Nunca dirán: yo estaba perdido y fui encontrado, estaba muerto y volví a la vida. Nunca experimentarán el abrazo del Padre que recibe al Hijo pródigo. Esta experiencia, este milagro, está reservado solo para la humanidad. El apóstol Pedro lo expresa de una manera hermosa en su primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 12. Nos dice que los profetas buscaron entender esta salvación tan grande y que incluso los ángeles anhelan contemplar estas cosas. ¿Puedes imaginarlo? Los ángeles, en toda su sabiduría,
miran con asombro el misterio de la salvación humana. Se inclinan para observar lo que Dios ha hecho por nosotros, algo tan maravilloso que incluso ellos no terminan de comprenderlo. Esto nos lleva a una pregunta que debería revolucionar nuestra vida. Si hasta los ángeles santos, que nunca pecaron, que sirven fielmente a Dios, no recibieron una segunda oportunidad cuando algunos de ellos cayeron, y nosotros sí la tenemos, ¿cómo podemos ignorar un amor tan grande? ¿Cómo podemos dar por sentada una gracia tan costosa? ¿Cómo podemos vivir como si la cruz no tuviera importancia? Piensa en la magnitud de este amor. Dios no envió un ángel a morir por ti. Envió a su Hijo único, que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Los ángeles caídos eligieron la exaltación propia y encontraron la condenación eterna. Cristo eligió la humillación total y nos ofreció la exaltación eterna. Lucifer dijo, «Seré semejante al Altísimo», y cayó. Jesús, siendo igual a Dios, se hizo semejante a los hombres, y por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo. El camino del orgullo lleva a la perdición. El camino de la humildad lleva a la gloria. Esto nos revela algo crucial sobre la naturaleza de Dios y su plan de redención. Dios no necesitaba salvarnos. Los ángeles fieles aún lo adoran. El universo continúa declarando su gloria. Él no perdió su trono cuando Adán cayó. No disminuyó su poder cuando la humanidad se rebeló. Pero eligió salvarnos porque su amor por nosotros es más profundo que cualquier cosa que podamos comprender. Y la forma en que nos salvó revela su corazón. No nos salvó desde lejos con un decreto celestial. No nos rescató manteniendo su distancia. No envió un representante. Vino Él mismo. Se involucró completamente en nuestra condición. Experimentó lo que experimentamos. Sintió lo que sentimos. Cargó lo que no podíamos cargar. Todo para que pudiéramos decir, Él me entiende. Él sabe lo que es ser humano. Él conoce mi dolor. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17 y 18 nos asegura, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús puede ayudarte porque Él pasó por lo que tú pasas. Los ángeles caídos no pueden decir, fuimos tentados y resistimos. No pueden decir, caímos en debilidad. Cayeron en plena fortaleza, con pleno conocimiento. Pero tú y yo caemos en debilidad. Somos tentados en nuestra fragilidad. Pecamos muchas veces sin entender completamente lo que hacemos. Y precisamente por eso, porque somos débiles, porque necesitamos ayuda, Dios vino a nuestro rescate. Ahora debemos enfrentar una verdad que muchos prefieren evitar, pero que es esencial para entender la justicia divina. Dios es amor. Sí, la Biblia lo declara con claridad absoluta en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es una verdad fundamental, innegociable, el corazón mismo de quien es nuestro Creador. Pero el amor de Dios no existe aislado de sus otros atributos. El amor de Dios es santo, y la santidad de Dios es justa. Él no puede negar su propia naturaleza. No puede actuar en contra de lo que Él es, un Dios que ignora el pecado, que pasa por alto la maldad, que tolera la rebelión sin consecuencias. No sería un Dios de amor. Sería un Dios indiferente, débil, injusto. El verdadero amor siempre incluye la justicia, porque amar también significa proteger, defender lo correcto y oponerse al mal. Imagina por un momento un padre que ve a su hijo lastimando deliberadamente a otros niños, destruyendo todo lo que toca, rechazando todo consejo, y ese padre simplemente dice, no importa,
Lo amo de todos modos. Puede hacer lo que quiera. ¿Llamarías a eso amor? No. Eso sería negligencia. El verdadero amor corrige, disciplina, establece límites, no porque disfrute castigando, sino porque busca el bien mayor. Así es el amor de Dios, perfecto en misericordia, pero también perfecto en justicia. El amor que perdona también es el amor que juzga. Estas dos verdades no se contradicen, se complementan. Sin justicia, el perdón no tendría significado. Sin juicio, la gracia no tendría valor. Dios no puede simplemente ignorar el pecado como si no existiera. Cada rebelión contra su autoridad, cada acto de maldad, cada rechazo de su amor tiene consecuencias reales. El universo moral que Dios creó funciona con leyes tan reales como las leyes físicas. Los ángeles caídos no pecaron por debilidad humana. No fueron engañados por una serpiente astuta como Eva. No nacieron en un mundo ya corrompido como nosotros. Ellos pecaron por rechazo deliberado y consciente de la verdad. Vivían directamente ante el trono del Todopoderoso. Estaban rodeados de gloria incomparable. Contemplaban la santidad perfecta cada momento de su existencia. Estaban iluminados por la presencia misma de Dios, sin velo, sin oscuridad, sin confusión. Y aún así, eligieron rebelarse, no por ignorancia, porque lo sabían todo, no por confusión, porque todo era claro, no por tentación externa, porque vivían en perfección. Eligieron el trono para sí mismos, quisieron ser adorados en lugar de adorar, desearon el lugar de Dios en lugar de su lugar como siervos. Esta no fue una caída accidental, fue una insurrección cósmica, una declaración de guerra contra el mismo creador del universo. Jesús nos enseñó un principio fundamental sobre la responsabilidad espiritual en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 22 al 24. Dijo que las ciudades que vieron sus milagros y no se arrepintieron tendrían un castigo más severo que Sodoma y Gomorra. Tiro y Sidón, ciudades paganas que nunca vieron los milagros de Cristo, serían tratadas con más tolerancia en el día del juicio que Corazín y Betsaida, que presenciaron su poder y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque cuanta mayor luz recibimos, mayor es nuestra responsabilidad. Cuanto más conocemos de Dios, más cuenta debemos dar de lo que hacemos con ese conocimiento. A quien mucho se le da, mucho se le demandará, dice Lucas capítulo 12, versículo 48. Si esto es válido para los seres humanos que vieron milagros terrenales, imagina cuánto más se aplica a los ángeles que contemplaron la gloria celestial en su plenitud. El pecado de los ángeles caídos no fue contra una parte de la verdad, fue contra toda la verdad. No rechazaron un aspecto de Dios, rechazaron a Dios mismo en su totalidad. No se rebelaron por desconocimiento, se rebelaron a pesar del conocimiento perfecto. Miraron directamente a la santidad absoluta, la pureza infinita, el amor eterno, y dijeron con plena conciencia: no, no te queremos, queremos tu lugar, queremos tu gloria, queremos tu adoración. Por eso el juicio sobre ellos es final e irrevocable. No hay apelación posible, no hay segunda oportunidad, no porque Dios sea cruel, sino porque ellos pecaron contra la máxima revelación posible. Pecaron mirando directamente al sol de justicia y eligiendo las tinieblas. Bebieron de la fuente de vida eterna y escupieron el agua. Conocieron el bien absoluto y abrazaron el mal absoluto. Su decisión fue tomada en las condiciones más favorables posibles y aún así eligieron la rebelión. La carta a los Hebreos nos presenta una advertencia solemne en el capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice que es imposible renovar al arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y luego recayeron, porque crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Si este principio se aplica a seres humanos que recibieron gran revelación y la rechazaron deliberadamente, ¿cuánto más se aplica a ángeles que vivieron en la presencia misma de Dios?
Ellos no gustaron simplemente de la bondad divina, la contemplaron en su esencia pura. No fueron partícipes del Espíritu Santo de manera indirecta, vivían en la atmósfera celestial misma. No escucharon sobre Dios, vieron a Dios. Por eso su rechazo es imperdonable en el sentido más literal. No hay forma de retroceder desde esa decisión. La luz que los cercaba se convirtió en su condenación, no porque la luz cambiara, sino porque ellos la rechazaron. Cuanto más cerca de la luz perfecta está alguien, más devastadora es la caída. Cuanto mayor es el privilegio, mayor es el juicio por despreciarlo. Imagina estar parado frente al océano infinito del amor divino y darle la espalda para buscar una gota de agua sucia. Imagina tener el sol de justicia brillando sobre ti y cerrar los ojos para abrazar las sombras. Esto nos ayuda a entender por qué su castigo es eterno. No es venganza divina, es la consecuencia natural de rechazar la fuente misma de toda vida, luz y amor. Cuando te alejas de Dios, que es vida, encuentras muerte. Cuando rechazas a Dios, que es luz, caes en tinieblas. Cuando desprecias a Dios, que es amor, quedas en el odio. Los ángeles caídos eligieron existir separados de Dios, y Dios respetó su elección, por terrible que sea. Algunos argumentan, pero si Dios es todopoderoso, ¿no podría simplemente cambiar sus corazones y forzarlos a arrepentirse? Técnicamente sí, podría, pero entonces ya no serían seres con libre albedrío, serían robots programados. Y el amor forzado no es amor en absoluto. Dios creó a los ángeles y a los humanos con la capacidad de elegir, porque el amor genuino solo puede existir donde hay libertad genuina. La capacidad de decir sí incluye necesariamente la capacidad de decir no. Los ángeles caídos dijeron no con plena libertad, pleno conocimiento y plena responsabilidad. Y Dios, en su respeto por la libertad que Él mismo les dio, permite que enfrenten las consecuencias de su elección. La misericordia no puede imponerse sobre quien no la desea. El perdón no puede obligarse sobre quien no lo busca. La restauración no puede forzarse sobre quien no la quiere. Y como veremos, ellos no solo no la quieren, activamente la rechazan hasta el día de hoy. Esta es la diferencia crucial con nosotros. Nosotros pecamos en ignorancia, debilidad, confusión. Nacimos en un mundo ya caído. Heredamos una naturaleza inclinada al mal. Somos engañados por el enemigo, presionados por la cultura, arrastrados por los deseos de la carne. Sí, somos responsables de nuestras acciones, pero no actuamos desde la perfección y la luz absoluta como lo hicieron los ángeles antes de caer. Actuamos desde la oscuridad buscando luz, desde la debilidad buscando fuerza, desde la confusión buscando claridad. Por eso, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es para nosotros, los seres humanos que tropezamos en caminos oscuros. No es para ángeles que caminaban en luz perfecta y eligieron las tinieblas. No es para seres que pecaron contra la revelación máxima y mantienen su rebelión hasta hoy. Tal vez el punto más inquietante y revelador de toda esta verdad sea este: los ángeles caídos no quieren ser perdonados. Lee esta frase de nuevo, despacio, porque cambia completamente nuestra perspectiva del tema. El problema no es que Dios se niegue a perdonarlos. El problema es que ellos se niegan a arrepentirse, no buscan reconciliación con Dios. Buscan destrucción contra Dios y contra todo lo que Él ama, especialmente la humanidad. Satanás y sus ángeles continúan en rebelión constante hasta el día de hoy. No hay en ellos ni un momento de duda, ni un segundo de arrepentimiento, ni un instante de deseo de volver a Dios. Su odio es tan profundo, tan arraigado, tan absoluto, que prefieren el tormento eterno antes que doblar la rodilla ante el Creador. Esta obstinación no es ignorancia, es orgullo puro cristalizado en eternidad. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nota las palabras, anda alrededor buscando. No está arrepentido en un rincón del universo. No está reflexionando sobre sus errores. Está activamente cazando, persiguiendo, intentando destruir. Su actividad es constante, su maldad es intencional, su objetivo es claro, devorar almas. Los demonios no están confundidos sobre quién es Dios. No dudan de su existencia, no cuestionan su poder. Ellos saben perfectamente quién es Él. Han estado en su presencia, han contemplado su gloria, conocen su autoridad y aún así lo odian con una intensidad que nosotros, como seres humanos, apenas podemos comprender. Su conocimiento de Dios no los lleva a adoración, los lleva a mayor rebelión. El apóstol Santiago lo expresa de manera contundente en su carta, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es una de las declaraciones más escalofriantes de toda la Escritura. Los demonios creen en Dios. Tienen fe en el sentido intelectual. Saben que Él existe, que es poderoso, que es santo, y tiemblan ante esa verdad. Pero su creencia no produce amor, produce terror. Su fe no genera adoración, genera odio. Piensa en lo que esto significa. Ellos tremecen ante la verdad que conocen, pero no se rinden a ella. Reconocen el poder de Dios, pero no se someten a Él. Saben que su destino final es el lago de fuego eterno, como nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Pero aún así, continúan en su maldad. Prefieren arrastrar a tantos como sea posible con ellos a la destrucción antes que buscar misericordia. El problema fundamental de los ángeles caídos no es falta de fe en el sentido de creer que Dios existe. Su problema es falta de amor. No aman a Dios, lo odian, no desean su presencia, la rechazan, no anhelan su gloria, la desprecian. Su rebelión no es intelectual, es volitiva. Es una cuestión de la voluntad, no del entendimiento. Ellos entienden perfectamente, simplemente no quieren someterse. Esta es una diferencia crucial con muchos seres humanos que están lejos de Dios. Muchas personas no creen porque nunca han visto evidencia suficiente, o porque fueron heridas por la iglesia, o porque crecieron en ambientes donde nunca escucharon el Evangelio claramente. Su incredulidad a menudo viene de ignorancia, dolor o confusión. Pero los demonios no tienen esa excusa. Su rechazo es deliberado, informado y malicioso. Y lo más perturbador es que no erraron por ignorancia y ahora se arrepienten del error. No, erraron por rebelión consciente y hasta hoy continúan en esa rebelión con la misma intensidad. Si hubiera en ellos, aunque fuera una chispa de arrepentimiento, un momento de dolor genuino por lo que hicieron, un segundo de deseo de volver a Dios, ¿crees que Él no los escucharía? Pero esa chispa no existe. Ese deseo no está presente. Esa voluntad de cambio es completamente ausente. El Señor Jesús describe a Satanás en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, con palabras que revelan su naturaleza inmutable. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Observa la descripción. Homicida desde el principio. No se arrepintió después del primer asesinato. No hay verdad en él. No es que tenga poca verdad, es que no tiene ninguna. Es mentiroso y padre de mentira. La mentira no es algo que hace ocasionalmente, es su misma esencia. Esta descripción no deja espacio para el arrepentimiento. No describe a alguien que cometió un error y está buscando corrección. Describe a alguien cuya naturaleza misma se ha convertido en maldad pura. El objetivo constante de Satanás no es encontrar paz con Dios, es destruir todo lo que Dios ama, y lo que Dios más ama después de su Hijo es la humanidad.
Por eso el enemigo dedica toda su energía a intentar arrastrarnos con él al infierno. Si él no puede tener el cielo, hará todo lo posible para que nosotros tampoco lo tengamos. Si él está condenado, intentará condenar a tantos como pueda. Su maldad no conoce límites. Por eso la Biblia habla del lago de fuego como un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo, capítulo 25, versículo 41, registra las palabras de Jesús en el juicio final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado originalmente para los seres humanos. Fue preparado específicamente para Satanás y los ángeles que se rebelaron con él. Ellos son sus habitantes destinados, sus ocupantes diseñados. Pero tristemente, muchos seres humanos terminarán allí también, no porque Dios los envíe caprichosamente, sino porque eligen seguir el mismo camino de rebelión que Satanás eligió. Cuando rechazamos a Cristo, cuando nos negamos a arrepentirnos, cuando vivimos en orgullo y autosuficiencia, estamos caminando en el mismo sendero que llevó a Lucifer a su caída. Estamos repitiendo su error fundamental, poner nuestro trono por encima del trono de Dios. El infierno no es el lugar donde Dios rechazó a los ángeles caídos. Es el lugar donde los ángeles caídos rechazaron a Dios. Esta es una distinción vital. Dios no los arrojó allí contra su voluntad mientras ellos clamaban por misericordia. Ellos eligieron ese camino con plena conciencia y continúan en él voluntariamente. El infierno es la consecuencia lógica y natural de vivir eternamente, separado de la fuente de todo bien, toda luz, todo amor. C.S. Lewis, el gran escritor cristiano, dijo algo profundo sobre esto. Las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Lo que quiso decir es que nadie está en el infierno contra su voluntad. Todos los que están allí eligieron estar allí al rechazar a Dios consistentemente. Dios no fuerza a nadie a amarlo, no obliga a nadie a aceptar su perdón. Respeta nuestra libertad hasta el final, incluso cuando usamos esa libertad para nuestra propia destrucción. Algunos preguntan con angustia, pero si Dios es amor, ¿por qué simplemente no los perdona, aunque no se arrepientan? ¿Por qué no anula su rebelión y los restaura por la fuerza? La respuesta nos devuelve a lo que dijimos antes, porque el amor verdadero también es justo. Un amor que ignora el mal, que tolera la maldad, que permite la destrucción sin consecuencias, deja de ser amor, se convierte en complicidad. Imagina un juez que, porque ama a su hijo, lo declara inocente de un asesinato que claramente cometió. ¿Llamarías a eso amor? No, lo llamarías corrupción. El amor de ese padre destruiría la justicia, y sin justicia no puede haber paz verdadera. De la misma manera, Dios no puede simplemente ignorar la rebelión cósmica de Satanás y sus ángeles. No puede pasar por alto el daño incalculable que han causado. No puede fingir que su maldad no tiene importancia. El perdón sin arrepentimiento no sería perdón verdadero. Sería injusticia disfrazada de misericordia. Destruiría el orden moral del universo. Haría que el bien y el mal fueran equivalentes. Convertiría la santidad de Dios en una mentira. Por eso, la ausencia de perdón para los ángeles caídos no es falta de compasión divina. Es la expresión más pura de la justicia de Dios, funcionando en perfecta armonía con su amor. El amor de Dios nunca ha fallado, ni por un segundo, ni por un instante. Pero Él no impone su amor donde no es deseado, no fuerza su presencia donde es rechazada, no obliga su perdón donde no es buscado. Y mientras Satanás y sus demonios eligieron el camino del orgullo y la exaltación propia, Dios ofreció a nosotros, los seres humanos, el camino opuesto, la humildad de la cruz. Los ángeles caídos eligieron el orgullo y perdieron el cielo para siempre. Nosotros, en nuestra debilidad, recibimos la gracia inmerecida. Ellos vieron la gloria y la rechazaron. Nosotros vivimos en tinieblas y Dios mismo descendió a buscarnos.
¿Entiendes lo que esto significa? Lo que los ángeles jamás pudieron experimentar fue reservado para ti, el milagro del perdón. Hoy el cielo aún está abierto. La voz de Dios todavía te llama. La sangre de Cristo aún habla por ti. No repitas el error de quienes vieron la luz y prefirieron las tinieblas. Humíllate ante el Creador. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal, dale like, comenta qué te pareció y comparte con quienes necesitan escuchar esta verdad. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios te bendiga.